guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik prentsaurreko honetara. Hasi baino lehen eta aurkeztu nahi dut nire alboan dauden parte hartzaileak prentsaurreko honetan, Raquel Esparza, kultura programazioaren arduraduna, eta zuzenean hitza pasatzen diot, gurekin batera ere artistak daude, gero presentatuko dira, eta hitza pasatzen diot hasteko prentsaurrekoa Gonzalo Labarriari kultura zinegotzia. Eskerrik asko, Fernando, eta Fernandok esan duen bezala, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Bienvenidos a todos y todas a esta rueda de prensa. Gracias a todos los medios de comunicación también por vuestra presencia y por vuestra colaboración en la difusión de esta presentación de la programación del último trimestre del año de Azkuna Zentroa. También Raquel, eskerrik asko, Fernando, eskerrik asko, y por supuesto a todos los y las artistas que hoy nos acompañan, eskerrik asko hemen egoteagatik. Bilbo kultur hiri bat da. Bilboren kultur eskaintza gero eta zabalagoa da, askotarikoagoa eta bilbotar guztien gustokoa izan nahi du. Kultur hiri moduan daukagun nortasunaren osagaia da eta gure nortasunaren osagaia ere bai. En Bilbao las propuestas artísticas y culturales no faltan durante todo el año, pero cuando llega el otoño dejamos atrás otros planes más vinculados, diría yo, al periodo estival, y así con la llegada del mes de octubre, nuestra agenda, la agenda cultural de Bilbao, vuelve a cargarse de citas ineludibles con diferentes propuestas artísticas y culturales, y una de ellas, y muy importante, es la programación de Azkuna Zentroa. La programación que hoy presentamos, como os decía, es la correspondiente al último trimestre del año. Luego Fernando se encargará, Fernando y Raquel, de desgranarla, pero bueno, yo simplemente, como decía, daros la bienvenida y horregaitik, y por eso Azkuna Zentroa se ha convertido para nosotros en un referente de la cultura, y en concreto de la cultura contemporánea en Bilbao, con una vocación y proyección local, pero también con una vocación de ser un referente internacional. Eta horrexegatik hain zuzen, Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao Zentroak nazioarteko duen jardura horren bidez laguntzaile sare bat eratu du nazioarteko entitateekin. Esperientzia eta interesgune oso abesgarriak partekatzeko. Elkarren arteko truke horrek gero bere isla izaten du gure programazioan naiz haienean programazio aberatsago egiteko aukera emanez. Precisamente esa vocación internacional, sin olvidar lo local, por supuesto, que tiene Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao, le ha llevado en todos estos años a tejer con acierto una red de colaboraciones con entidades internacionales que nos permite compartir experiencias e inquietudes muy enriquecedoras para todos nosotros y nosotras. Un intercambio que después se refleja y enriquece la programación de todos los que colaboramos en ella. La programación cultural de Azkuna Zentroa se suma a otras muchas que arrancan y se desarrollan en los próximos meses en la ciudad. Necesitamos la cultura, la impulsamos y la promovemos, porque somos conscientes de su valor como eje transversal necesario para nuestra convivencia, evolución y desarrollo como sociedad. Y no hay que olvidar además la capacidad de crear actividad económica y empleo en el ámbito de las industrias culturales. No me extiendo más. Quiero felicitar a todo el equipo de Azkuna Zentroa porque me consta el trabajo que hay tras las propuestas que hoy vamos a presentar. Este centro de sociedad y cultura contemporánea que nació hace ya casi 10 años se ha consolidado y crece cada día en muchos sentidos. También un aspecto para nosotros como ayuntamiento fundamental, en calidad, en cantidad y en repercusión en la ciudad. Beraz, eskerrik asko eta zorionak eta hitza emango diot Fernando Perezi Azkuna Zentroaren zuzendaria. Mesedez, Fernando. Bai. Eskerrik asko, Gonzalo, eskerrik asko danoi. Egunon eta ongi etorri prentsaurreko honetara. Gonzalok ontxe esan duenez, datozen hilabetetan izango dugun kultura programazioa aurkeztuko baitugu orain. Espazio honetan da prentsaurrekoa, erakusketa aretoan, ospatu nahi izan dugu denon aurrean erakusketak nola erakusketa batetik bestera erakusketa aretoa baita ere beste jarduera batzuetarako ere balio duen, eta nola Azkuna Zentroan espazio guztiak bizirik dauden. Azkuna Zentroko programazio arduraduna den Raquel Esparza, eta nire ondoan, une honetan, zentroan sorkuntza lana egiten ari den kolektibo artistiko asati bati
emango diogu hitza gero. Egunon, os doy la bienvenida a esta rueda de prensa en la que, como decía Gonzalo, os presentamos nuestra programación cultural de los próximos meses. Lo hacemos en este espacio, la sala de exposiciones, que, como decía ahora mismo, queremos darle valor para que se conozca también que de exposición en exposición todos los espacios en Azkuna Zentroa siguen presentes y están vivos. Junto conmigo está Raquel Esparza, la responsable de programación de Azkuna Zentroa, y se encuentra también parte del colectivo artístico que nos acompaña actualmente y que está desarrollando su labor creativa en este centro. Están con nosotros Diana, Miquel, Mújica, siempre se me olvida el nombre, solo me acuerdo del apellido, Jaiotz, Anne, María Ibarretxe y Alaitz Arenzana, como muestra de las decenas de artistas que cada trimestre trabajan con nosotros. Aurkezpenarekin hasteko 2019 eta 2023 bitarteko proiektu programaren lehenengo hilabetetan balorazioa egin nahiko nuke. Urtarrilean, Juan Maria Aburto alkatearekin batera egindako prentsaurrekoan lantzen ari garen ildo estrategikoak aurkeztu genituen eta orduan aipatu genuen eraldaketaren ideia islatzen dute. Programazioari dagokionez, programa batzuen ikuspegia aldatu dugu, adibidez, Gutun Zuria, nazioarteko letren jaialdia, beste ikusle batzuengana zabaldu nahian, eta era berean programa berriak abierazi ditugu sorkuntza artistikoari laguntza emateko, hala nola, fatxada, terraza edo artista azetakideak. Bestalde, orain arte zegoen udako programazioa jarri dugu abian, eta guztira 40.000 lagun baino gehiagok hartu dute parte. Gainera, espazio berriak zabaldu ditugu, sorkuntzarako adibidez, dendas, This is Basque Design eta lantegia ideien laborategia, berrikuntza eta sorkuntzaren laborategia jarduera osagarrian zentroan gauzatua. Lanean ari gara mediateka berraztertzen, konektatzeko, pensatzeko eta sortzeko tokia izan dadin. Eta birmoldatze lan handia egin dugu jarduera fisikoen zentroan, gimnasioko aparatu guztia berritu, eta argi halogenoak eta gure sostenibilitate planean buru belarri dihardugu. Quería empezar esta presentación haciendo una pequeña valoración desde que presentamos el proyecto programa 2019-2023. En enero presentábamos este proyecto programa en rueda de prensa junto con el alcalde Juan Maria Aburto, presentando las líneas estratégicas en las que estábamos ya trabajando y que reflejaban la idea de transformación de la que os hablábamos entonces a partir de la nueva dirección. En cuanto a la programación, se ha cambiado el enfoque en cierta medida de algunos programas como Gutun Zuria, pensando siempre en abrir el Festival Internacional de las Letras a otros públicos, además de los públicos que ya existían en las ediciones anteriores. Se han iniciado otros nuevos proyectos y nuevas líneas de apoyo a la creación artística, como el proyecto de ilustración, cómic y diseño Fachada o el programa de artistas asociados que ya os presentábamos y que aquí vais a tener algún ejemplo. El propio archivo o la política de publicaciones también son otras líneas que ya se han iniciado. También se puso en marcha la programación de verano que se sumaba a la exposición Nunca Real, Siempre Verdadero y que ha consistido en la instalación de Néstor Lizalde, el proyecto Identidata o las acciones que se hicieron desde el atrio y la planta cero en la propia piscina de Azkuna Zentroa, donde más de 40.000 personas han participado en esas actividades. Además, abríamos nuevos espacios que también presentábamos en ese proyecto programa, como la propia renovación de la tienda con el proyecto Dendas, This is Basque Design, el propio Lantegia, el tercer edificio, el edificio que antes denominábamos Centro de Actividades Culturales y que hoy en día se ha convertido ya o ha iniciado su andadura en esa segunda planta como el Laboratorio de Ideas, Innovación y Creación Lantegia. Algunos de sus usuarios también nos están acompañando hoy en día, les doy las gracias y la bienvenida. Luego Diana nos podrá explicar también parte de ese proyecto. También el replanteamiento de la propia mediateca y los cambios como espacio para conectar, pensar y crear. Estamos realizando una importante remodelación también en el centro de actividad física, como os informábamos, con la renovación de todos los aparatos del gimnasio
el cambio de iluminación halógena por tecnologías LED y la apertura de un nuevo espacio de más de 200 metros cuadrados, que es el espacio de entrenamiento funcional. La verdad es que la valoración, además de lo cuantitativo, en lo cualitativo, nos hace tener datos sobre una respuesta muy positiva en esa idea de trabajar con los nuevos públicos, en la asistencia de todas esas audiencias a las actividades que vamos organizando y en esta nueva estructura de la programación que se abre principalmente a la idea de que todos los proyectos, programas y los servicios que tiene este centro están basados en las experiencias que todas las personas pueden tener a la hora de ver teatro, acudir a una exposición o nadar o tener el préstamo de un vídeo o un libro. Para nosotras y nosotros son muy importantes esas experiencias. Este proyecto programa básicamente se basa en crear esas experiencias que permitan crear un hábitat donde todas las personas se sientan cómodas a la hora de aprender algo y que sean un input que les permita decir o que nos permita valorar en el futuro cómo alguien pueda decir que este fue el lugar donde aprendió a nadar o le empezó a gustar el arte contemporáneo porque realizó un taller dentro de nuestro proyecto educativo. En esta misión, obviamente, no estamos solos, ya elegimos desde el proyecto programa trabajar con las y los artistas, que desde luego nos aportan otra mirada. Hablábamos de un pensamiento crítico, de transformación, etcétera, y con esa mirada y con ese trabajo nosotros queremos que sea esa conexión precisamente con todos los públicos de todos los distritos y de todos los barrios de Bilbao, pero también con la gente que viene de fuera. No me quiero olvidar tampoco de la red de centros y de esa visión internacional que comentaba Gonzalo en algunos proyectos como Smart Places, en los que estamos con otros 8 museos y centros de arte europeos, o las colaboraciones que hemos tenido con otras entidades como Danchaldia, Loraldia, etcétera. Entonces llegamos a este último trimestre. Quizá luego al final también os podemos dar unas pistas para adelantar todo el trabajo que se está haciendo con la programación de temporada para el año que viene. Nos estamos acercando al 10º aniversario. El 10º aniversario, como el resto de las actividades pequeñas o grandes que nosotros organizamos aquí, queremos que sea un acontecimiento compartido con todas las personas. Y sin más, aparte de estas experiencias que os vamos a presentar ahora de cine, teatro, exposiciones, etcétera, pues luego también tendremos la oportunidad de escuchar una aportación de todos los proyectos que tienen el colectivo de artistas que nos acompañan en esta labor cada día. Así que besterik gabe, Raquel Espartzari ematen dio hitza eta berak emango dizkigu gure programaren jardidurak eta detaileak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando. Esan duzunez, gure jarduera osoak praktika, prozesua eta esperientzia ditu oinarrian, eta hori argi islatzen da gaur aurkeztuko dizuegun programazioan. Baina hau dena ezinezkoa izango litzateke, artisten konplizitaterik gabe, haien proposamenek, haien begiradek eta haien hausnarketek bultzatzen gaituzte esperimentatzera kultura garaikidearen bidez. Horrezegatik, mila esker danoi. Hiruhileko aldizkaria banatu dizuegu, hor aurkituko dituzue datorren hilabetetan edukiko ditugun programa guztien xehetasunak eta informazio oso betea. Nik errepaso orokorra egingo dut eta hiruhileko honetan protagonista izango diren arlo eta proiektu batzuk hartuko ditut ardatz gisa. Arte garaikidea, egonaldiak, zinema, ikus-entzunezkoak, zuzeneko arteak, kultura digitala eta era berean aipamen bat Gabonetako programa familiarreari buruz egingo dut hitza. Decía que toda nuestra actividad está planteada desde la práctica, el proceso y la experiencia, y esto se refleja en la programación que os estamos presentando hoy aquí. Pero nada de esto sería posible sin la complicidad de los y las artistas que hoy nos acompañan.
Son sus propuestas, sus miradas, sus reflexiones las que nos hacen experimentar a través de la cultura contemporánea. Por eso os queremos dar las gracias, mila esker berriro. Os hemos entregado la revista trimestral en la que podéis consultar los detalles y toda la información muy completa de toda la programación que tendremos durante este trimestre. El equipo de comunicación ha preparado una información muy detallada que creo que va a ser muy, muy útil. Yo voy a hacer un repaso general y me voy a centrar en diferentes ámbitos y cuestiones que van a ser protagonistas este trimestre. Elegiré algunas de ellas y si queréis profundizar, tal y como comentaba Fernando, podéis hablar con las artistas que están aquí presentes y nos podrán hablar de primera mano de sus proyectos. El arte contemporáneo, las residencias, el cine y los audiovisuales, las artes en vivo, así como una mención al programa familiar será lo que os comente a continuación. Empezando por el arte contemporáneo, en el que trabajamos como un campo expandido de las artes plásticas y visuales, la investigación, el pensamiento y las nuevas formas artísticas en diferentes espacios del centro. En esta misma sala inauguraremos en 2 semanas el proyecto Open Codes We Are Data, en colaboración con ZKM, el Centro de Arte y Medios de Karlsruhe, en Alemania, en la que mostraremos una mirada de casi una veintena de artistas internacionales sobre el mundo en el que vivimos, un mundo creado por códigos. Otro programa muy interesante que ya conocéis es Fachada, dedicado al diseño, la ilustración y el cómic. Este año hemos transformado la pared principal de Arriquíbar en un espacio de intervención artística a disposición de creadoras y creadores contemporáneos, un lugar que ahora habita la artista Susana Blasco con su pieza No Rain, No Gain y que dará paso al trabajo de Anne Picaza en el mes de noviembre. Nuestro programa de residencias artísticas ofrece a creadoras y creadores las condiciones materiales y espaciales necesarias para desarrollar proyectos vinculados a la programación y a las líneas de acción del centro, así como a los trabajos de investigación que estén llevando a cabo. En esta misión se busca la correlación también con otros centros, como es el caso del Centro de Danza en Rotterdam, Dance Atelier, para el desarrollo de, por ejemplo, la residencia de danza contemporánea que actualmente están llevando a cabo Jayot Sosa y la artista también coreógrafa Sigrid Stigdater. En el caso de la residencia de prácticas artísticas, este trimestre se da la situación en la que van a convivir el resultado o el cierre de la residencia del artista José Ramón Aís y el artista cubano Lester Álvarez, que llevan un año trabajando en su proyecto, y el inicio de las nuevas residentes, en este caso la artista cubana Alina Alguila y la vizcaína Tana Garrido, que empiezan su propia aventura en este centro. Esta residencia se celebra en colaboración con el estudio de Carlos Garaycoa en La Habana. Y como sabéis, por otro lado, damos la oportunidad también a un colectivo de la ciudad a estar con nosotras en el centro como colectivo residente durante 2 años, en donde podrán profundizar en investigaciones y procesos. Este trimestre termina ya el periodo de residencia del colectivo Consoni, la editorial y productora de arte ubicada en Bilbao la Vieja, que celebra un programa de radio cada martes en el centro. A través del proyecto y enriqueciendo nuestra programación, contamos con nuestras artistas asociadas. Este año son artistas residentes Óscar Gómez Mata, quien realiza un catálogo de derivas, y el colectivo Señora Polaroiska, formado por Alaitz Arenzana y María Ibarreche, que acaban de comenzar un proyecto llamado Consejo de Sabias, que es un homenaje a aquellas mujeres que nos preceden y que nos han abierto camino. El cine y los audiovisuales son otras de nuestras grandes líneas de programación. Azkuna Centro es ya un referente dentro del cine clásico como contemporáneo en la ciudad, fuera de los circuitos comerciales, y queremos destacar especialmente el éxito que está teniendo el ciclo de 50 joyas de historia del cine, con casi todas las sesiones llenas los miércoles y los jueves, y se extenderá el año que viene, ya que le sumaremos 50 joyas más. Hasta yo misma quise venir con mi hijo Beñat a ver Cantando bajo la lluvia y nos quedamos sin entradas. Con esta selección de clásicos también unimos un ciclo de cine contemporáneo y en esta ocasión presentamos el ciclo Cine Abierto Inventando el Futuro, comisariado por Playtime Audiovisuales, formado por Natalia y Enrique Piñuel.
forma parte del programa público de Open Coast, con películas de ciencia ficción, utopías y distopías sobre nuestra realidad en la era post-digital. En este trimestre también se celebran aquí, en Azkuna Centro, los principales festivales de Bilbao, como son Cinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje organizado por el Ayuntamiento, Cinexit, la muestra de cine y derechos humanos, y Zinemakumeak Gara, la muestra de cine dirigido por mujeres. A través de la programación de Artes en Vivo, trabajamos una programación estable de danza, performance, nuevas formas, música, sonido y música experimental. Continúo ahora abordando las artes en vivo. En octubre abrimos la temporada de artes escénicas con la referencial compañía Matarile Teatro y la obra Diamond y la jodida lógica, parte de cuyo elenco artístico además se seleccionó aquí en Azkuna Centro en enero a través de una convocatoria pública. Este trimestre también presenta su trabajo La Tristura, una de las compañías más innovadoras de la escena actual, con un montaje en torno a la psicología de una adolescencia que vive condicionada por el uso de las tecnologías. Conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, presentamos The Touching Community, una pieza del coreógrafo Aimar Pérez Galí que aborda la relación entre la danza y el VIH. Y con la pieza de danza Suddenly Three, la compañía artística Osa Mújica nos traslada todos estos pequeños impulsos que paralizan por unos segundos para reflejar qué sucede cuando nos arriesgamos y nos dejamos llevar por ellos. La apuesta del Centro por la música experimental y el sonido se desarrolla a través del programa Otxetan, en colaboración con la Raskitu, con diferentes audiciones, talleres y residencias con artistas del ámbito europeo y del contexto vasco. Este trimestre tendremos con nosotras a Jean-Luc Gionet y Lotus Edecoury, Alex McLean y Sara Resines. Desarrollar la cultura digital con propuestas para todas las comunidades de públicos y mirando a todos los ámbitos de la digitalización nos ha llevado a abrir en Lantegia Aritu, el nuevo laboratorio de cultura digital y tecnología promovido junto con la Fundación EDE Suspergintza. Y acabamos, como cada año, con Gabona Carté, un programa de experiencias artísticas para niños, niñas y familias con las que se puede experimentar la programación de Azkuna Centro de maneras muy, muy divertidas. Como habéis visto, abrimos una temporada dedicada a la creación contemporánea en sus diferentes vertientes y posibilidades para distintos gustos, sensibilidades, intereses y aficiones. Para quien busca una cultura de calidad, tanto desde un pensamiento crítico como desde el simple disfrute, para una ciudad de Bilbao diversa y contemporánea. Todo esto es posible gracias a la complicidad de todo este colectivo artístico que nos acompañan hoy y a quienes no han podido estar con nosotras hoy en esta presentación. Os lo agradecemos a todas y a todos, mila esker danoi, y por supuesto mila esker azetako taldekideei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Raquel. Galderak baino lehen hitza pasako diegu artistei. Holan nahi duzuena eta nahi duzuen denbora eta nahi duzuen detaileak azaltzeko banan-banan. Empieza tú misma, María, así. Bueno, pues egunon. Nosotras somos Alaitza Benzana y María Ibarretxe, el colectivo Señora Polaroiska. Estamos como artistas asociadas en Azkuna Centro durante los años 2019-2020. Ya hemos empezado nuestras actividades aquí en el centro, ¿no? Que presentamos primero en julio No hay edad para el ritmo. Luego, como ha comentado ya Raquel, en septiembre, el 19 de septiembre, comenzamos con la primera sesión de nuestro Consejo de Sabias, donde invitamos a mujeres maduras ya a partir de, pues intentamos que sean a partir de 70 años, que puedan transmitirnos su conocimiento y su sabiduría, también por una necesidad de referentes de mujer mayores y de dar visibilidad, digamos, como a todo este conocimiento que tantas veces como que ha estado, ¿no?, como absolutamente oculto y que nos negamos a ello. Y bueno, y te paso la palabra.
En diciembre continuamos con el ciclo Consejo de Sabias y también presentamos un taller a finales de diciembre, sobre el 27, sobre cuerpo y danza, abierto a todas las personas que quieran venir, que a nosotras siempre nos interesa mucho trabajar no solamente con artistas, que nos encanta, por supuesto, sino también con gente de la calle que le apetezca trabajar desde otros lugares. Y bueno, comentar que está siendo una oportunidad que gracias a todo el equipo, al centro, a toda la gente que nos estáis dando esta oportunidad, porque bueno, nos está permitiendo seguir con nuestra línea de trabajo, ¿no? Con nuestra línea de trabajo, pero llegando a la gente y a espacios y a una producción que de otra manera no podríamos llegar. Entonces, bueno, en ese sentido que bueno, estamos súper contentas por estar aquí. Y eso, eskerrik asko. Como que me ha tocado. Bueno, nik fatxada proiektuaren parte izango naiz, uste dut azkenekoa izango naizela, eta hurrengo urteari irekiera ematen dotzat, eta bueno, uste dut kriston proiektua dela, azkenean beti ez, nola formatu horiek erabiltzen diren gauzak publizitatzeko, kasu honetan erabiltzen dira ilustrazioari bidea emateko. Normalean ilustrazioak beti egoten dira liburuetan edo beste toki batzuetan, ez? Eta alde horretatik sorte handia daukat. Nere proiektua, printzipioz, badirudi orain izenburua daukala, eta izango da Atentamente Mía, eta jaso nahi duena da oso ezaguna den istorio bat, Bilbon ezaguna dena La Loca de Arrikibaren historioa, eta izango litzake site espezifik totala, ez? Eda bertan gertatutako istorio bat, edo kulturatik, kultura popularretik heldu zaigun istorio bat, nire helburua behintzat da berrikustea eta ilustrazioaren bitartez berriro ere eskaintzea istorio hori gertatutako lekuan, ez? Lo que decía, bueno, soy parte del proyecto Fachada, soy la última y la primera del año que viene. Bueno, creo que como todos súper agradecida de poder participar, ¿no? de estos proyectos y en principio, bueno, pues el proyecto que presentaré se llama Atentamente Mía y pretende ser, bueno, es un site específico porque recoge, ¿no? Lo que decía es, ocurrirá, ¿no? Se mostrará en el sitio donde ocurre de alguna manera una historia que recogemos en mi caso, de la cultura popular, de que ha ido pasando, ¿no? Una historia que a mí me llega a través de mi abuela, de mi madre, ¿no? Que es una historia real y mi trabajo al final pretende como revisitar esa historia para volver a ofrecerla en el mismo sitio donde ocurrió a través de la imagen, que finalmente es lo que hago, ¿no? Así que nada, gracias. Apa, bueno, gu Osa Mujika gera, Jaiotz Osa eta Xabier Mujika. Gure lehendabiziko lana Saen Lihiru, aurten 2019an dantza eszena sarean aukeratu izan da, eta hainbat emanaldi ditugu udazken honetan, eta horren baitan daukagu abenduan 12an hemen auditorioan Saen Lihiru, así que gonbidatuta zaudete. Opa, kaixo egunon. Como ha dicho Xavier, somos Osa Mujika, Xavier Mujika y Jaiotz Osa. Nuestro trabajo Suddenly 3, bueno, ahora tenemos en otoño una pequeña gira gracias al circuito Danza Escena, y entre todas las fechas hay uno muy especial que es en Bilbo, que es el único en Euskadi que tenemos. Entonces estamos súper contentos de que sea aquí el 12 de diciembre, que estáis invitados. Bueno, Suddenly, como ha dicho Raquel, habla de los impulsos, de hacer caso a estos impulsos, de arriesgar, de saltar al vacío, y bueno, siendo nuestro primer trabajo es también súper personal, que habla un poco de nosotros. Y bueno, aparte ahora en septiembre hemos estado aquí como artistas residentes creando otro trabajo gracias a Anfitrión, que se llama Loser,
y que se estrenará en marzo del año que viene en Dance Atelier en Rotterdam y aquí en Azkuna. Así que bueno, que estamos súper felices de tener esta presencia este año en Azkuna, así que eskerrik asko. Hola, soy Miguel Ángel García, soy artista y trabajo con sonido y bueno, soy parte de la coordinación de Ochetan, el programa que se dedica pues, a acercar la música experimental a Azkuna Zentroa. Entonces, nada, pues comentaros de que en lo que queda de año tenemos un par de actividades muy interesantes. Bueno, Raquel ya las ha comentado, pero bueno. Primero nos viene Jean-Luc Guionet y Lotus Edekuri de Residencia, que estarán desarrollando su proyecto Reciprocal Scores. Yo estoy muy contento de que vengan, son dos de mis artistas preferidos y bueno, yo creo que Jean-Luc Guionet es de Francia, debe ser al menos dentro del entorno de la música improvisada, el músico más potente. Entonces nada, estoy muy contento de que estén aquí, de Residencia. Y luego en noviembre tenemos a Alex McLean, que también es pues una eminencia, es un pionero de la computer music, ¿no? De la música realizada con algoritmos y con ordenadores. Y bueno, que viene a enseñarnos su trabajo. Y Sara Rasines, que es una artista local, multidisciplinar, que también trabaja con sonido y con música y que, bueno, pues que hace un trabajo muy interesante y que merece la pena que se vea también aquí. Y pues eso. Oso interesgarria dena. Diana Franco naz eta lantegia espazioan, ireki berri den espazio horretan, bigarren solairuan kultura digital eta teknologia laborategia jarri dugu martxan orain dela 15 egun. Zetako digitala, azkenean teknologia honek eragin asko izaten ari da zelan antolatzen eta erlazionatzen garen kapa askotan, ekonomikoan, politikoan, gizartean bertan. Orduan guk egiten ari garena da atzaki pilo bat bilatu dela bertan espazio horretako programazioa modu kritiko batean, baina bai sortzailea, behar bada tendentzia batzuetara kontraponitzeko edo kontra jartzeko eta behar bada alternatiba bai pentsatzen juteko. Eta hori da purtsu bat ideia. La idea es del Laboratorio de Cultura Digital y Tecnología es simplemente entender un poco todas las capas a lo que está afectando lo digital, ¿no? Que la económica, la política, la social. Y para ello lo que hemos hecho es diseñar un programa de actividades muy amplio para intentar de alguna forma acercar un pensamiento más crítico en torno a la tecnología, pero también constructivo, ¿no? Tenemos diferentes excusas, un programa para jóvenes que están aquí, les hemos sacado del programa, en el que estamos aprendiendo un poquito en torno a la tecnología y la fabricación digital, porque ahí hay mucho cacharro también. Hablamos de tecnología y hacemos tecnología, lo que podamos. Tenemos un programa de sonido electrónico para chavalas también, los miércoles por la tarde, hay plazas todavía. Y luego tenemos como varias líneas de programa, unas como más específicas que son para aprender tecnologías muy concretas, pues cómo funciona la electrónica o cómo puedo modelar y fabricar en 3D o el corte láser. Pero luego tenemos un programa un poco más crítico en el que vamos a traer invitados que son entre ellos Montreal 34, que nos va a hablar de los datos y qué esconden los datos. Tenemos a una sabia para vuestro consejo, que es Margarita Padilla, una de las primeras hackers del Estado, montó Sin Dominio y demás, que va a hablar entre la relación de política, capitalismo y dominación. Luego tenemos a Inés Bebea, que es ingeniera de telecomunicaciones y viene mucho de la Escuela de Teatro del Oprimido. Esta no es tan sabia, no es tan mayor, pero es muy sabia, perdón. El caso es que ella va a trabajar desde el cuerpo, o sea, cómo nos comportamos físicamente, ¿no? O cómo nos afecta físicamente la tecnología. Entonces, bueno, tenemos ahí un batiburrillo importante para explorar durante 3 meses cuestiones vinculadas a la tecnología y lo digital. Pues para finalizar, además de la programación estable que hay
en las líneas o las disciplinas que tenemos en marcha, sí que me gustaría adelantaros. Obviamente ya sabéis que todo esto se trabaja con el trimestre, ¿no? Porque va también con esta revista, con una idea y un objetivo de informar a todo el mundo, pero para organizar todo esto se necesitan otros plazos mucho más amplios. Por eso, como os decía, aparte de esa programación estable de danza o las exposiciones, los programas de residencia o los programas que ya tenemos previstos desde hace tiempo, quería destacar para el año 2020 algunos avances, como la instalación Macho Man, dirigida por el director escénico, artista Alex Rigola. Es una gran producción, una instalación que se pondrá en el atrio y donde este proyecto, que se denomina un proyecto sin actores y actrices, trata de involucrar a las personas espectadoras en contra de la violencia machista. Entre los proyectos expositivos de 2020 se encuentra, como os decía antes Raquel, Open Codes abre la exposición el día 23 y posteriormente se encuentra la exposición sobre el coreógrafo Steve Paxton, comisariada por Joao Fiadeiro y Román Villé, en colaboración con Kulturgest de Lisboa. También la exposición Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío, de la artista bilbaína y universal Ana Laura Alaez, comisariada por la crítica Beatriz Espejo, Bea Espejo, y coproducida en tanto la exposición como el libro catálogo con el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. Y para acabar, recordaros que en 2020 celebramos también una nueva edición de Gutun Zuria, que presentaremos en pruebas en fechas venideras, y Prototipoa, que sabéis que es como una bienal el Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas. Esta bienal, este encuentro, se celebra en el 2020 también, Prototipoak. Así que con este avance pues pasamos, si queréis, a las preguntas. Eskerrak eman nahi dizkiet berriro Gonzalo Labarriari, Kultura Zinegotzia eta Kontseiluko presidentea dena, eta Raquel Esparza, artistak, zuei, eta batez ere egunero lanean ari diren gure lankide guztiei. Eskerrik asko. Así que si tenéis alguna pregunta. Bukaeran hain dezu labur bilduma epilogo moduko bat, hori ez dakit euskeraz esateik bazenu? Esan aldizut gero, edo... Bai? Bueno, pues iremos también informando, actividad por actividad, festival por festival y programa por programa. Así que, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias por acudir y muchas gracias a todos y a todas.